No vas a creer la última bomba del Club América, la directiva confirmó el regreso inesperado de un jugador, sorprendiendo a la afición azulcrema. Y hay más, el América comenzará el Apertura 2024 con 3 importantes ausencias por lesión, complicando aún más la situación del equipo. Para empeorar las cosas, el estratega brasileño, tras 2 campeonatos consecutivos con las Águilas, es el gran favorito para sustituir a Jaime Lozano al mando del El Tri. Descubre todos los detalles de esta trama llena de polémicas, giros inesperados y decisiones impactantes que prometen cambiar el rumbo del América. Recientemente, surgieron especulaciones sobre la posibilidad de que André Jardín, actual técnico del Club América, asuma el mando de la selección mexicana. Esto se debe a la creciente insatisfacción con el desempeño de Jaime Lozano al frente del El Tri, especialmente tras la derrota ante Venezuela en la segunda ronda de la Copa América 2024. Esta situación ha generado más dudas que certezas sobre la continuidad de Lozano en el cargo, creando un escenario de inestabilidad e incertidumbre que necesita ser abordado con urgencia. De acuerdo con información divulgada por el diario Record, la insatisfacción con el proyecto de Lozano es tal que Emilio Azcárraga, figura influyente en el fútbol mexicano y propietario del Club América, habría sugerido a la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, que considere a Jardín como el nuevo técnico, en caso de que México no logre vencer a Ecuador en la próxima ronda de la Copa América. Carlos Ponce de León, periodista reconocido, afirmó en un programa deportivo que Televisa dijo a la FMF que pongan a Jardín si Lozano no vence a Ecuador, destacando la influencia de la emisora en el fútbol nacional y su insatisfacción con el actual técnico. Esta intervención directa de Televisa y de Azcárraga en la selección nacional subraya la gravedad de la situación y la necesidad de cambios significativos. Esta no sería la primera vez que el Club América ofrece a su técnico para ayudar a la selección mexicana en un momento de crisis. Antes del Mundial de 2014, Miguel Herrera, entonces técnico del América, asumió el mando del El Tri para enfrentar a Nueva Zelanda en los playoffs, logrando la clasificación para el torneo mundial. La historia podría repetirse ahora, con André Jardín siendo visto como una solución para reestructurar al equipo nacional en preparación para la Copa del Mundo de 2026. La experiencia de Herrera demostró que un técnico proveniente del América puede tener un impacto inmediato y positivo en la selección, trayendo no solo resultados, sino también una nueva energía y perspectiva. André Jardín tiene un historial respetable, especialmente en el desarrollo de jóvenes talentos y en la implementación de tácticas innovadoras. Su trayectoria en el América ha estado marcada por éxito y consistencia, lo que lo convierte en un candidato ideal para liderar a la selección mexicana en un momento de necesidad. La confianza de Emilio Azcárraga en Jardín no es infundada, él cree que el técnico brasileño posee las cualidades necesarias para revitalizar al El Tri y poner al equipo en el camino correcto para el futuro. Jardín es conocido por su habilidad para maximizar el potencial de sus jugadores, creando equipos cohesivos y efectivos. Su enfoque estratégico y su profundo conocimiento del juego podrían ser exactamente lo que la selección necesita para superar sus desafíos actuales. El principal motivo que podría llevar a Jardín a asumir la selección mexicana sería una posible falla de Lozano en vencer a Ecuador en el próximo partido de la Copa América. Si México no logra la victoria, las posibilidades de un cambio en el mando técnico aumentarían significativamente. Jardín tendría la tarea de no solo mejorar el desempeño inmediato del equipo, sino también de preparar un proyecto a largo plazo, enfocado en alcanzar el éxito en la Copa del Mundo de 2026. La transición hacia Jardín también sería vista como una oportunidad para introducir nuevas ideas y enfoques, algo que muchos creen necesario para renovar la selección y hacerla más competitiva en el escenario internacional. Desde el punto de vista de los aficionados del América, esta posibilidad puede ser vista de 2 maneras. Por un lado, perder a un técnico talentoso como Jardín sería un golpe para el club. Él ha traído estabilidad y éxito al América, y su salida podría crear un vacío difícil de llenar. Por otro lado, ver a un representante del América ayudando a la selección mexicana puede ser motivo de orgullo y reafirmación de la influencia positiva del club en el fútbol nacional. Los aficionados podrían ver esto como una prueba de que el América continúa siendo una fuerza vital en el fútbol mexicano, contribuyendo no solo con jugadores talentosos, sino también con líderes capaces de marcar la diferencia en todos los niveles del deporte. ¿Crees que André Jardín debería dejar el Club América para asumir el mando de la selección mexicana, considerando el contexto actual y la necesidad de cambios significativos? Dicho esto, el Club América, una de las potencias del fútbol mexicano, se está preparando para iniciar el torneo Apertura 2024 con varias ausencias significativas. Una vez más, el equipo enfrentará el desafío de comenzar la competencia sin contar con varios de sus jugadores clave, lo que puede impactar su desempeño en las primeras rondas. Entre los ausentes confirmados, destacan Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez e Ilian Hernández, todos apartados por lesiones que requieren un periodo de rehabilitación más prolongado. Luis Ángel Malagón, el portero titular, está en recuperación de una lesión sufrida mientras defendía a la selección mexicana.
aunque ha viajado a Estados Unidos para tratar asuntos empresariales, aún no está en condiciones de juego y necesitará más tiempo para recuperarse completamente. Su ausencia es una pérdida significativa para el equipo, dada su importancia y desempeño consistente en la posición. Kevin Álvarez e Ilian Hernández también están apartados debido a lesiones. Álvarez está tratando una pubalgia, una condición dolorosa que requiere cuidado y rehabilitación rigurosos, mientras que Hernández se recupera de una cirugía en el quinto metatarso. Ambos frecuentan diariamente las instalaciones del COAPA para continuar con sus tratamientos, pero aún estarán fuera de actividad por varias semanas. La ausencia de estos jugadores representa un desafío adicional para el equipo técnico, que necesitará ajustar la formación y encontrar sustitutos a la altura. Además de estas ausencias, el América también tendrá que lidiar con la falta de jugadores que están participando en la Copa América. Israel Reyes, Richard Sánchez, Diego Valdés, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez están involucrados en el torneo continental y solo regresarán al club conforme sus selecciones sean eliminadas o el torneo concluya. La participación de estos jugadores en la Copa América, aunque es motivo de orgullo para el club, complica aún más el inicio de la Apertura 2024, ya que el equipo tendrá que competir sin algunos de sus principales talentos. Brian Rodríguez enfrenta además una situación jurídica que necesita ser resuelta antes de volver a jugar para el América. Esta situación añade otra capa de complejidad a la gestión del plantel en este inicio de temporada. A pesar de estos desafíos, el Club América es conocido por su resiliencia y capacidad de superar adversidades. El cuerpo técnico está trabajando intensamente para preparar a los jugadores disponibles y asegurar que el equipo entre al campo competitivo y listo para luchar por victorias. La profundidad del plantel y la calidad de los jugadores sustitutos serán cruciales durante estas primeras semanas de competencia. ¿Crees que el América logrará mantener un buen desempeño al inicio de la Apertura 2024, a pesar de las importantes ausencias en el plantel? Dicho esto, hablemos de lo que pasó con Alejandro Zendejas. Es cierto que el Club América está actualmente en San Diego, realizando una pretemporada intensa, preparándose para disputar el primer título del segundo semestre de 2024, la Supercopa de la Liga MX contra Tigres. La expectativa es alta para un gran juego y una excelente presentación de los jugadores azulcremas, que buscan mantener el ímpetu del bicampeonato conquistado recientemente. Durante uno de los entrenamientos de pretemporada, una imagen llamó la atención de los aficionados. Alejandro Zendejas fue visto usando una máscara protectora. Esta escena generó una ola de curiosidad y preocupación entre los fanáticos, que inmediatamente asociaron el uso de la máscara con la lesión que Zendejas sufrió en la nariz hace algún tiempo. Para contextualizar, Zendejas se rompió la nariz tras un codazo de Jesús Gallardo en un partido contra Monterrey. La lesión requirió una cirugía, que se realizó casi un año después del incidente. El jugador compartió la noticia de la operación con sus seguidores, y afortunadamente, todo salió bien. Sin embargo, la reciente aparición de Zendejas con la máscara protectora levantó dudas sobre una posible recaída o una nueva lesión durante los entrenamientos. Afortunadamente, los aficionados pueden estar tranquilos. Alejandro Zendejas no sufrió ninguna nueva lesión. Está utilizando la máscara solo como una medida de protección para la nariz, asegurando que el área operada esté segura durante los entrenamientos y partidos. Esta precaución es especialmente importante considerando la proximidad de la Supercopa contra Tigres y el inicio de la Apertura 2024. Zendejas está listo para jugar y contribuir con su habilidad y dedicación al éxito del América. La presencia de Zendejas es crucial para el equipo, especialmente tras su desempeño consistente e impactante que ayudó al América a conquistar el bicampeonato en el Clausura 2024. Su recuperación y regreso a los entrenamientos son un alivio para los aficionados y una garantía de que el América estará bien equipado para enfrentar los desafíos que vendrán. Además de Zendejas, el equipo azulcrema está enfocado y determinado a mostrar su fuerza en la Supercopa de la Liga MX. La preparación en San Diego ha sido rigurosa, con entrenamientos intensivos y estratégicos para garantizar que los jugadores estén en su mejor forma física y mental. El técnico y el cuerpo técnico están trabajando arduamente para ajustar tácticas y fortalecer la cohesión del equipo, buscando una actuación impecable contra Tigres. Los aficionados del América pueden esperar un equipo motivado y bien preparado para disputar la Supercopa. La combinación de jugadores experimentados y nuevos talentos, junto con el liderazgo del técnico, promete un espectáculo de fútbol emocionante y competitivo. El apoyo de la afición será fundamental para impulsar al equipo hacia la victoria, reafirmando la grandeza y la tradición del Club América. ¿Crees que la intensa preparación del América en San Diego será suficiente para garantizar la victoria en la Supercopa contra Tigres? Hablando de esto, las Águilas del Club América tendrán que iniciar una búsqueda para encontrar un nuevo defensa central para el próximo torneo Apertura 2024 de la Liga MX, donde intentarán conquistar el tricampeonato.
La directiva azulcrema decidió no efectuar la cláusula de compra que tenían disponible con el defensa chileno Igor Lichnowsky. Según el relato de Roberto Flores, el América tenía hasta el día 26 de junio para activar la cláusula de compra tras 2 periodos de préstamo con el jugador del UANL Tigres. Ahora, Igor debe presentarse al club felino tras el término de la Copa América, y será Paunovic quien decida su futuro, ya que el técnico serbio aún no sabe si Samir Caetano permanecerá en el plantel debido a una oferta del Fluminense. El América no validó la opción de compra de Igor Lichnowsky. Como él aún tiene 6 meses de contrato con Tigres, tendrá que presentarse al final de la Copa América, aunque no es seguro que se quede, que el Fluminense de Brasil quiere a Samir a préstamo, informó Flores. En los últimos días, se anunció que André Jardín tenía como prioridad la continuidad de Lichnowsky en su plantel, ya que el defensa fue pieza fundamental en el bicampeonato del América, conquistando el título desde el primer día que pisó en Coapa. A pesar del gran interés del entrenador, el elevado salario de Igor Lichnowsky habría sido un impedimento para que el América accionara la cláusula de compra, que rondaba los $3,5 millones. Lichnowsky tiene contrato con Tigres hasta 2025, con un salario de $2 millones por temporada. Durante su estadía en el América, el UANL se quedó con un porcentaje de ese salario. El América cuenta con 3 defensas más en su equipo titular, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Néstor Araujo, además de la posibilidad de habilitar a Israel Reyes. Sin embargo, tanto Cáceres como Néstor Araujo pretenden salir en esta ventana de transferencias, lo que aumenta aún más la urgencia en la búsqueda de refuerzos defensivos. La decisión de no efectuar la compra de Lichnowsky pone al América en una posición delicada. La defensa es un área crucial para cualquier equipo que aspira a títulos, y la ausencia de un defensa experimentado como Lichnowsky puede representar un riesgo significativo. Además, la salida de otros defensas clave, como Cáceres y Araujo, podría debilitar aún más la línea defensiva del equipo. La directiva del América ahora enfrenta la tarea de encontrar sustitutos a la altura que puedan integrarse rápidamente y ofrecer la estabilidad necesaria a la defensa. La búsqueda de un nuevo defensa central debe ser minuciosa y estratégica. El América necesitará considerar no solo la calidad técnica y experiencia de los jugadores disponibles en el mercado, sino también la compatibilidad con el estilo de juego del equipo y la capacidad de adaptación al entorno competitivo de la Liga MX. La dirección del club debe actuar con rapidez y precisión para asegurar que el equipo esté bien preparado para el inicio de la Apertura 2024. Mientras tanto, los aficionados del América siguen atontamente las movidas de la directiva y esperan que el club logre hacer contrataciones que mantengan al equipo competitivo. La pasión y el apoyo de los fans serán fundamentales durante este periodo de transición, impulsando al equipo a superar los desafíos y continuar su trayectoria victoriosa. ¿Crees que la directiva del Club América tomó la decisión correcta al no efectuar la compra de Igor Lichnowsky, considerando las necesidades defensivas del equipo y los objetivos para el próximo torneo? Dicho esto, Ángel Malagón trajo una noticia alentadora para los aficionados del Club América sobre su reciente lesión que lo alejó de la Copa América 2024. Aunque está confirmado que Malagón estará ausente en las primeras jornadas de la Apertura 2024, la contratación de Rodolfo Cota garantiza que la portería de las Águilas estará bien protegida durante este periodo. Malagón se consolidó como portero titular del América, siendo pieza clave en la conquista del bicampeonato, y su excelente desempeño lo acreditó como portero titular de la selección mexicana en la Copa América 2024, especialmente en la ausencia de Guillermo Ochoa. Sin embargo, ya durante los entrenamientos con el Tri, Malagón sufrió una grave lesión que lo obligó a dejar la competencia, privándolo de participar en uno de los torneos más prestigiosos para la selección nacional. Este infortunio hizo que regresara al Club América para iniciar su recuperación antes de lo previsto. Afortunadamente, las actualizaciones sobre su recuperación son prometedoras. Malagón está progresando rápidamente y hay indicios de que su regreso a las canchas podría ocurrir antes de lo esperado. Recientemente, el América publicó un video en redes sociales mostrando a Malagón pedaleando con los demás jugadores, un indicativo positivo de su avance físico. A pesar de estas buenas noticias, el cuerpo técnico del América está cauteloso y no pretende acelerar su retorno a la titularidad. De esta forma, es prácticamente seguro que Rodolfo Cota, una de las nuevas contrataciones para el Apertura 2024, será el portero del América en la Supercopa contra Tigres. Cota trae consigo una vasta experiencia y habilidades que sin duda contribuirán a mantener la defensa sólida durante la ausencia de Malagón. La lesión de Malagón también provocó una ola de especulaciones en la prensa, donde algunos cuestionaron su profesionalismo, sugiriendo que su ausencia se debía a una falta de interés en jugar para la selección mexicana y no a una lesión real. Estas acusaciones infundadas generaron frustración en Malagón, que prontamente aclaró la situación. Pensé mucho antes de escribir esto, pero llegó a un punto en el que me incomoda y frustra que cuestionen mi profesionalismo.
Jamás inventaría una lesión, siempre busqué ser una persona decente, trabajadora y respetuosa. Lamentablemente, siempre habrá personas que intenten lucrar con situaciones de las cuales no tienen la menor idea. Dios te bendiga, Luis Malagón. Esta declaración firme y directa de Malagón busca poner fin a las especulaciones y reafirmar su compromiso con el fútbol y con el América. Su dedicación al deporte y al club es incuestionable, y continúa siendo un ejemplo de ética y profesionalismo para todos los aficionados y colegas. La recuperación de Malagón es esperada con gran expectativa por la afición azulcrema, que confía en su regreso para seguir defendiendo la portería del América con la misma competencia y garra de siempre. ¿Crees que Rodolfo Cota logrará mantener el nivel de desempeño que el América necesita hasta el regreso completo de Ángel Malagón? Por César Caballero, con nosotros, por supuesto, la cobertura de las Águilas del América. César, hermano, ¿Eric Sánchez es jugador ya del América o no? ¿Qué pasa, bueno? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de fútbol champán, vamos a hablar de la Liga MX, vamos a hablar del bicampeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que tienen prácticamente amarrado ya a su tercer refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. Ya lo dijiste, se trata de Eric Sánchez. Desde el fin de semana pasado, el jugador aceptó la oferta americanista, le habían enviado la primera propuesta el sábado, dijo prácticamente sí, había que arreglar algunas situaciones salariales, ajustando un poquito acá, un cerito acá, una comita por este lado, nada absolutamente grave, ya se le envió la nueva propuesta, la cual esta misma semana va a firmar esta oferta. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a ya ser jugador de las Águilas del América y posteriormente va también ya a incorporarse al conjunto de las Águilas. 8 millones. 8 millones. A ver, ¿en qué condiciones, César, te estaría dando esta contratación? ¿Por cuántos años? ¿Y de qué manera? Bien, mira, lo que tengo entendido es que sería una contratación por los próximos 4 años, que tendría de vínculo las Águilas del América con el mediocampista del Pachuca. Será un sueldo bastante atractivo, uno de los mejores que tenga el Club América de cara al próximo torneo. Son 4 años en los que América espera sacarle mucho jugo a Eric Sánchez y donde también no se cierra la puerta a un posible traspaso al fútbol europeo. Hay que recordar que a pesar de todo lo que se dirá, el América es uno de los clubes en México que más futbolistas envían al viejo continente. Eso es una situación que también atrajo, por supuesto, a Eric Sánchez. Él sabe que si triunfa en el América es prácticamente seguro que va a tener el Mundial de 2026 el chiquito Sánchez y que la proyección que le va a entregar el conjunto americanista le puede abrir las puertas del viejo continente. Entonces, Eric Sánchez te siente una edad perfecta como para ir a las Águilas, hacer bien las cosas y que ahí sea su trampolín rumbo al fútbol europeo, recordando y subrayando que América es de los clubes que más futbolistas envía al viejo continente. No sé si alguien en la mesa tenga preguntas. Caballeros, señores. Yo. Lo comentamos acá. Yo. Este muchacho, buenas tardes. Este joven Sánchez va a jugar en el lugar de Cendejas y Cendejas en el lugar de Quiñones, ¿o cómo le van a hacer? Hola Chelis, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí es una de las opciones, Ya Alejandro Cendejas ha jugado por esa banda izquierda. En este momento incluso el único jugador que tiene como extremo natural en América por esa banda es Brian Rodríguez, un futbolista que ni siquiera sabemos si es que se va a mantener con el conjunto de las Águilas. Entonces sí es una posibilidad que Cendejas se ha recorrido hacia la banda izquierda y que Xabairo de Rossum pueda ocupar la banda derecha. Sin embargo, también te puedo decir que hoy la directiva del América tiene por lo menos un objetivo más, y es traer un futbolista que sea el suplente natural de Julián Quiñones. Quiere desradar a Osama Idrissi. Sin embargo, lo que yo sé es que hasta el momento todavía no hay una oferta formal en el escritorio del Pachuca por los servicios del volante marroquí. Entonces, falta todavía bastante verano, hay todavía mucho espacio como para que el América busque traer más jugadores. A mí me parece que Eric Sánchez llegaría más a ocupar una posición en el medio campo. Hay futbolistas que en este momento suenan para abandonar al conjunto de América, uno de ellos es Richard Sánchez, y él está en busca de tener más minutos. No se descarta que Álvaro Fidalgo también en algún momento pueda salir. Ya sabemos que Álvaro tiene la ilusión de regresar a jugar a una primera división en Europa. Hasta este momento no hay ninguna oferta de la mesa por sus servicios, y por eso es que Álvaro Fidalgo se mantiene con el conjunto americanista, que en estos momentos está de pretemporada en los Estados Unidos. Entonces, sí es una de las opciones, queridos Chelis, pero la prioridad es traer un volante más por izquierda que sea un reemplazo natural de Julián Quiñones por esa banda.
Oye, yo te preguntaría, Nuestro compañero César Caballero, el mejor. ¿Qué pasó, compadre? no, es que le quería preguntar a César, compadre, si el América cambiaría un poco el diseño táctico para jugar diferente, porque yo me imagino que Jonathan Dos Santos seguirá siendo titular, Fidalgo, si se queda, seguiría siendo titular, y el otro acompañante en mitad de campo parecería lógico que fuera Eric Sánchez, con lo cual, ¿dónde queda Valdés? ¿Dónde acomodarían a Valdés junto con Henry? ¿O dónde quedaría, en este caso, Cendejas o Di Rosso? Más o menos, ¿cómo acomodaría este crucigrama el señor Jardín? Hola Héctorín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, hay que subrayar algo. Andrés Jardine no le tiene miedo a cambiar y a modificar en los partidos. Así lo hizo durante este primer año que ha tenido con el conjunto americanista. Incluso él resaltaba que le gustaba el tema de cambiar los esquemas tácticos para que este equipo tuviera respuestas en diferentes situaciones. Algo que no tenían, por ejemplo, con Fernando Ortiz, que no sabían de ese 4-3-3. Entonces, Andrés Jardine sí tiene la posibilidad y no le tiene miedo a modificar ese 4-3-3, a convertirlo en un 4-4-2 o que sea un media punta detrás del delantero. Por eso no tiene mayor problema. Habrá que ver cómo son sus primeros ensayos. En estos momentos, lastimosamente para él, tiene muchas bajas. Tiene 6 seleccionados que no están con el equipo. No puede terminar de ensayar todos esos movimientos que se tienen que trabajar ya con el equipo completo, pero sí podría dar este paso a tener 2 delanteros, a quizás jugar con un media punta más adelantado, que pudiera ser Diego Valdés, que juega por detrás de Henry Martín. En su momento lo llegó a intentar con Julián Quiñones en esa posición. Entonces sí hay la posibilidad, hay mucha flexibilidad táctica que te van a entregar estos futbolistas, las posibilidades de tener a jugadores como Eric Sánchez, Diego Valdés, Fidalgo. La verdad es que son bastantes. Ahora vamos a ver cómo lo decide el técnico de las Águilas, que tendrá su primera prueba, digamos, importante el próximo fin de semana cuando juegue la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres. Por eso es que la América en estos momentos está en los Estados Unidos trabajando a doble sesión, intentando encontrar este esquema y esta alineación que sea la ideal para el inicio del torneo y posteriormente la Leagues Cup. Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero, el mejor con información de las Águilas en América. A ver, Paco, ¿tú te opones al libre mercado? No. Yo creo que pareciera que algunos apenas se están dando cuenta, ¿no? De cómo es el modelo de negocio en México. Es increíble, ¿verdad? Es que cómo vas a competir con una oferta así. Pero es que sigue siendo de toda la vida el fútbol mexicano. No es de ahora, toda la vida. Así ha sido el fútbol mexicano. No puede, es increíble, ¿eh? El mercado europeo no puede competir con el mercado mexicano. Increíble, pero así es. Por eso no hay tantos futbolistas en Europa. Esa es la realidad. En Uruguay no te venden del Peñarol al Nacional, o en Argentina de River a Boca o de Independiente a San Lorenzo. Los venden todos al extranjero. $2 millones, $2.5, 3 millones, 4.5. Acá en México, Pizarro de Pachuca a Chivas, de Chivas a Monterrey, el 14 próceres, y ahora en forma que era jugador. Y no, a quien le ponga el dinero. Pero Sánchez es el ejemplo más reciente y es del que estamos hablando. 8 millones. No hay ningún equipo en Europa que vaya a pagar por el chiquito Sánchez 8 millones. Esa es nuestra realidad. No me opongo. Pero entonces no nos sorprendamos que no van a Europa, ¿sí? ¿Qué Pachuca te va a decir? No, yo no quiero los 8 millones. Un empresario. Y el chiquito Sánchez te va a decir, voy a sacrificar. Porque es muy fácil para ti, para mí, decir que sacrifique la mitad de su sueldo. A ver, los únicos que se quejan del desarrollo del fútbol mexicano, ¿quiénes son los que se quejan de la prensa y los aficionados? Claro. Y si el aficionado se comporta como cliente, si no deja de ver la liga, los partidos, no exige como cliente. Pero ¿has escuchado alguna vez a algún futbolista quejarse de esto? Ni algún directivo. Dueño. Entonces, hace más de 20 años los dueños no se quejan cómo le vaya la selección. Para los dueños es que clasifique la selección y punto. O compadre, ¿tú te pones el libre mercado? No, claro que no, compadre. Pues es natural. Además, si llegó una oferta en Sevilla, me parece, por la mitad, claro, que pague la América, pues el Pachuca se lo va a vender a la América. O sea, es casos raros como el de Luis Chávez, que entre el promotor y el Dinamo de Moscú hicieron ahí una manoveta para que pagara su cláusula de rescisión del jugador. Pero fue el Pachuca perdió el dinero porque Monterrey ya lo tenía ofertado con casi el doble de dinero. Y bueno, pues el jugador quería ir a Europa y el Pachuca le cumplió el gusto de ir a Europa. Pero con Sánchez no lo van a hacer. Si le pueden sacar el doble de lo que da Sevilla, se lo van a sacar.
Es que no exportamos jugadores de Europa. No es el negocio de los dueños. No es un negocio. No, espérame, Alvarito, nada más rápido porque si alguien a todos. No. Pero después cuando se fue Lainez, No, es muy joven. muy pobre. No, señores. No, lo hubieran dejado un año más. Entonces, es que no le damos gusto a nadie nunca. Que el Chaquito se quede un año más en el Premier. Sí, va. Por favor, te compras, te tienes que ir así. Pero claro, vengado, Chelis, no te pones, estás a favor. No, yo no me opongo. Es totalmente obvio y necesario el abrir el mercado. ¿Por qué no perfecciona la liga? Ya que los mejores jugadores no van a ir a Europa, van a jugar en la Liga Mexicana. ¿Por qué no perfecciona la liga? Porque la Liga Mexicana es demasiado cómoda y el jugador no avanza más allá de sus precios de libre mercado, porque la Liga de México es de mala para abajo. De mala para abajo. No, caray, Es de mala. Porque Sánchez no ha prosperado en la Liga Mexicana si no hacen una liga más competitiva. Tendrían que hacer una liga más competitiva para que Sánchez escalara, para que Chaquito escalara, para que Juan escalara, para que todo el mundo escalara. Y una liga Ferrueti, Almeida, Mohamed, el propio Osorio que acaba de llegar, todos técnicos reconocidísimos a nivel continental. Dicen que es una liga sumamente competitiva. y debate México, Ya lo entiendo. Sí, claro, ya lo entendí. Ya mi puta cliente. No. Señores, No, yo creo que es una lucha. Es una liga que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero también el hecho de quitar el ascenso y el descenso hace que la mitad de los equipos no jueguen en zona de riesgo, que se exponga algo, que el futbolista sepa que puede perder prestigio, categoría.